Hola chicos, no sé si me escuchan bien. Sí, profe. No sé si me ven bien porque estoy en la biblioteca de la facultad. Voy a tratar de sacarme la campera porque está fresquito acá, pero bueno. ¿Me ven bien o hay mucha claridad? No, se ve bien, profe. ¿Se ve bien? ¿Seguros? Sí, sí. ¿Se escucha bien también? Sí, perfecto. Bueno. No sé bien qué hora es. Vamos a esperar 2 minutitos y 5 arrancamos, ¿les parece? Bueno, ¿arrancamos? Recordaron ustedes entonces que la última clase que estuvimos juntos concluimos con la unidad. Respecto de esa unidad, a ver, tienen que saber primero poder dar un concepto de juez, es decir, cuál es la función del juez, digamos, cuál es su labor dentro del proceso y cuál es su función dentro del proceso. En este sentido, diferenciarlo entre lo que es su rol en la concepción garantista o en la concepción del activismo judicial. Después, saber la designación y la remoción, con la diferenciación entre los sistemas antes de la reforma del 94 y con posterioridad de la reforma del 94, y también con la diferenciación entre si son jueces de la Corte Suprema o de la Suprema Corte y los jueces inferiores. En este sentido, tenemos que conocer las leyes 24.937 y la ley 11.868, que son las del Consejo de la Magistratura, tanto en nación como en provincia, porque también hemos comentado que a partir de la reforma 94 tenemos la creación de este nuevo órgano, ¿sí? Después, el artículo 53 de la Constitución Nacional, 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, el 114, el 115 sobre jurado de enjuiciamiento, y también para esta unidad el 110 de la Constitución de la Nación. ¿Sí? En la provincia de Buenos Aires, o sea, en la Constitución de la provincia, es el 73, inciso 2, el 79, el 175, 176, y del 182 al 187 es sobre destitución de los jueces en la Constitución de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí?
Eso es en cuanto a ambas constituciones. De esta unidad y respecto del Código de Procedimiento, hay que leer del 14 al 23, para todo el tema de lo que es recusación y excusación de los jueces, y después del 34 al 37, inclusive, que son deberes, facultades disciplinarias, facultades ordenatorias e instructorias, conminatorias, etc. Del 34 al 37. ¿Está? ¿Sí? O sea, con eso entonces terminaríamos la unidad. Igual, fíjense en ustedes que ambas comisiones, ya sea la 2 o la 3, tienen en el campus cosas también, como para leer, como para guiarlos al estudio y demás. Así que consulten el campus, que tienen cosas subidas al campus, ¿sí? Bien. Vamos a ver entonces ahora la unidad número 5, ¿sí? Vamos a comenzar con la unidad número 5, a pesar de que tengo entendido que la comisión 3 algo estuvieron viendo de la unidad número 5, o por lo menos algo estuvieron viendo sobre consumo, defensa del consumo, ¿sí? Vamos a comenzar esta unidad todos juntos, y hoy vamos a ver mediación y arbitraje, y la clase que viene vamos a ver el resto de los medios alternativos, porque creo que con 2 días, 2 clases nos alcanza para esta unidad número 5. Recuerden también que ya nos hemos puesto de acuerdo que este primer parcial es abarcativo hasta la unidad 6 inclusive. Unidad 6 inclusive. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Continuamos? Profe, tengo una consulta. Sí, ¿quién me está hablando? ¿Bianca? Dale. Bianca y Lorenzo, sí. Sí, ¿La Bianca. modalidad parcial ya la decidieron? ¿Cómo? Perdón. La modalidad del parcial. Nosotros tomamos, por supuesto, escrito, este primer parcial, y, digamos, las preguntas están mechadas. Es decir, vos tenés preguntas que son para poner verdadero o falso, ¿sí? Preguntas que vos podés elegir una opción como respuesta correcta. O sea, no todo es múltiple choice. Perfecto. Tiene una parte múltiple choice y por ahí una parte de desarrollo. Profe. Bien. Antonella, ¿te escucho? Sí. ¿Pero qué va a ser? ¿Virtual o presencial el parcial? No. Nosotros hasta ahora, si las condiciones no cambian, es presencial. Y si sacamos la excepción para rendir virtual, ¿cómo sería? ¿Cómo? Si ustedes están exceptuados de tener que venir presencialmente, Claro, exactamente. de la misma manera. Porque Por nosotros, virtual. si es presencial, si ustedes vienen acá, seguramente les vamos a entregar en físico el examen. Y ustedes van a tener los múltiple choice y las preguntas de desarrollo. Y si fuese remotamente, como lo hicimos el cuatrimestre pasado, es decir, van a tener también subida el múltiple choice y las preguntas para desarrollar. O sea, que los que sacamos la excepción vamos a tener el examen virtual igual al de presencial. Sí, yo creo que va a ser igual. No lo hemos organizado Bueno, porque todavía no sé cuántos hay en esta excepcionalidad. No sé, porque vamos a decir, capaz que el grupo de alumnos son 3 o son 20, no lo sé. Ok. ¿Sí? Bueno. Lo que sí vamos a tratar de, no sé, vendremos un grupo acá y otro grupo nos atenderá por Zoom. No lo hemos organizado concretamente eso todavía, pero bueno, en principio hay que venir a la facultad ese día. Profesora, una consulta. ¿Quién me Acá, está Romina. hablando? Romina. Romina, sí, claro.
¿Se va a tomar algún caso en el parcial? Y nosotros cuando, digamos, el desarrollo, las que son de desarrollo, generalmente son la solución de un caso. La solución de un caso que tiene que ver con los temas de esta primera parte. Es decir, Bien. yo te puedo plantear un caso que tenga que ver con competencia. ¿Me entendés? O sea, Sí, sí. el caso tiene que ver con los temas dados ahora. Bien. ¿Sí? Bien. O te puedo un caso y decir, bueno, ¿quién resuelve esto? ¿Qué tribunal resuelve esto? Eso es la Bien. resolución. O sea, tiene que ver con los temas dados por ahora. Perfecto. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esta unidad número 5, chicos, trata sobre los medios o las formas o las alternativas que pueden darse para resolver un conflicto entre partes que no sea la hipótesis de un proceso judicial y que por lo tanto no sea la resolución a través del dictado de una sentencia. ¿Sí? Entonces, los modos que tratan esta unidad son modos conocidos como modos alternativos de resolución de conflictos y se llaman alternativos justamente porque no se resuelven ni con un proceso judicial ni a través de una sentencia judicial. ¿Sí? Estos modos pueden ser de varios tipos, de acuerdo a las características de los sujetos que van a resolver el conflicto, de acuerdo a las potestades o funciones que tengan esos sujetos que van a resolver los conflictos, y también se diferencian en cuanto a qué tipo de conflictos son los que pueden resolver estos modos alternativos. Vamos a empezar por un modo muy importante, ya sea a nivel provincia, justicia de la provincia, o justicia federal, o sea, ya sea a nivel federal, que es la mediación. ¿Sí? ¿Por qué digo que es un modo importante? Bueno, es un modo importante porque a partir de las leyes 26.589 y 13.951, repito, porque a partir de las leyes 26.589 y 13.951, la mediación resulta ser un paso obligatorio previo al inicio de una acción judicial. Esto quiere decir que las partes que tienen un conflicto previo a plantear ese conflicto a la sede judicial deberán intentar, ¿sí?, llegar a una mediación. Digo intentar porque vamos a ver que puede haber supuestos en que esa mediación no sea exitosa, en cuyo caso, recién en ese momento, es decir, recién fracasada la mediación, las partes podrán promover las acciones judiciales. Por eso Perdón, digo profe. que es un paso obligatorio previo al inicio de una demanda. Sí, Franco. Sí, al ser obligatorio, ¿pasa a ser parte del proceso judicial o sigue siendo anterior? Bueno, en realidad es anterior, y vos, para poder promover el proceso, vas a tener que acompañar, ¿sí?, el acta confeccionada
por el mediador que dice, que indica que la mediación fracasó. Es decir, vos con una constancia del fracaso de la mediación, recién con esa constancia, es casi un requisito indispensable, podrás promover la acción. ¿Sí? Pero en realidad la mediación es previa al proceso. ¿Sí? Porque Sí. pensemos que la mediación tiene resultado positivo y que las partes logren un acuerdo, en cuyo caso no hay proceso. ¿Sí? Por lo tanto, no puede formar parte de algo que puede no existir. No sé si soy clara, Franco. Sí, quedó claro. Bueno, perfecto. Entonces, a partir de estas leyes, repito, constituye un paso previo obligatorio a toda inicio de una demanda judicial. ¿Sí? Este proceso tiene, vamos a ver que se diferencia de otros métodos, ¿no es cierto?, alternativos. O sea, se diferencia claramente de la conciliación, se diferencia de la negociación, se diferencia del arbitraje. Bueno, lo cierto es que la mediación aparece la figura de un tercero mediador que debe ser abogado y debe ser mediador también. Con esto quiero decir que todo mediador es abogado, pero no todo abogado es mediador. ¿Sí? Muy bien. El mediador, además de ser abogado, se capacita, estudia para ser mediador y además está incorporado a una lista oficial a partir de la cual se sortea mediadores a pedido de parte y vamos a ver qué función tiene. ¿Por qué digo a pedido de parte? Porque la primera característica de los procesos de mediación es que son voluntarios. ¿Sí? Salvo que yo tenga que promover una demanda judicial, en cuyo caso el paso previo a la mediación no es voluntario, es obligatorio, porque tengo que ir a la audiencia sí o sí, en general son procesos a los que yo accedo voluntariamente. O sea, las partes dicen, perfecto, vamos a someter este conflicto a la decisión de un mediador. Profe, perdón. Sí, Bianca. La mediación no es obligatoria, es voluntaria. La mediación es voluntaria, esencialmente, pero es obligatoria previamente a iniciar una demanda judicial. Obligatoria no quiere decir que yo tenga que arreglar mi diferencia en esa mediación, pero sí, vamos a suponer que yo sea una persona totalmente descreída de la mediación y diga, la mediación es un método que a mí no me va a servir, es un método que a mí no me gusta, yo prefiero que me atienda un juez. Vamos a suponer que yo tenga esa idea y yo quiera promover una demanda judicial. Por más que yo descrea de la mediación, yo tengo que tener la audiencia previa, porque es obligatoria. Yo no voy a poder promover una demanda si yo no acredito que fui a una audiencia de mediación. ¿Está, Bianca? Sí, entendí, profe. Pero es un proceso voluntario, al que yo accedo de manera voluntaria. Porque por ahí yo no quiero iniciar una contienda judicial y entonces yo voluntariamente me someta a una mediación. Repito, la mediación será atendida o será llevada a cabo por un mediador, ¿sí?, que es en definitiva como un juez
porque es un tercero imparcial. ¿Sí? El mediador también es un tercero imparcial, pero el mediador no decide, no resuelve como un juez. Entonces ustedes me dirán, ¿y para qué está el mediador si no decide, no resuelve? ¿Qué es lo que hace el mediador? ¿Qué función cumple dentro de una mediación? ¿A alguien se le ocurre qué podrá hacer un mediador si, a ver, Hacer que las no partes se pongan de resuelve, acuerdo. no resuelve, ¿no? No decide? ¿Para qué está? ¿Qué es lo que hace? Ayudar a las partes a que se pongan de acuerdo. Muy Las bien. condiciones. Facilita, muy bien, es un facilitador del proceso de comunicación entre las partes. ¿Eh? Ni siquiera ofrece fórmulas para que las partes se arreglen. No, 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 no. El mediador es un facilitador de la comunicación entre las partes. ¿Sí? Puede dar ideas, por supuesto. Puede, digamos, avenir a las partes. Puede proponer herramientas de comunicación, pero no resuelve. ¿Sí? ¿Y esa mediación tiene que tener requisitos específicos para que las partes lleguen al acuerdo, o las partes pueden llegar al acuerdo que ellas consideren? Bueno, primero que las partes aparecen en la audiencia de mediación siempre asistidas. ¿Sí? Asistidas por sus letrados. No es que está el mediador solo con las partes. Está el mediador, están las partes y están sus abogados. ¿Sí? Muy bien. Las partes en esa mediación pueden convenir de la forma que ellos decidan ponerle fin al proceso. Por supuesto que ningún acuerdo que se materializa en el acta de mediación y que ese acuerdo es como si fuese una ley para las partes, ¿sí? Por supuesto que es un acuerdo que no puede violentar el orden público, no puede ser un acuerdo, digamos, contraria a la moral y a las buenas costumbres, pero mientras las partes estén de acuerdo y libremente estén asistidas debidamente por sus abogados, la materia y la forma en que lleguen a la resolución del conflicto puede ser de variada forma. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe, perfecto. Ese acuerdo, repito, es ley para las partes, y si alguna parte incumple con ese acuerdo al cual se arriba la mediación, la parte perjudicada por ese incumplimiento puede promover un juicio de ejecución como si fuese una sentencia, como si fuese un proceso de ejecución de sentencias. Es decir, así como se puede incumplir una sentencia y ese incumplimiento daría lugar a un proceso de ejecución de sentencia, el incumplimiento de un acuerdo llegado mediante una mediación también puede traer como resultado el inicio de un proceso de ejecución, en este caso, del acuerdo llegado a la mediación. ¿Se entiende? Es decir, que para lograr su cumplimiento, yo debo presentarlo en sede judicial, ese acuerdo al cual yo arribé en la mediación. ¿Sí? Tiene a su vez tiene a su vez otras características, este proceso, vamos a ponerle proceso entre comillas, ¿no? Porque también es un proceso confidencial, ¿sí? Y también es un proceso que su nota distintiva es que es un proceso colaborativo. La doctrina lo llama
proceso colaborativo. ¿Por qué? Porque, repito, el mediador hace colaborar para que las partes se comuniquen mejor y puedan resolver esas mismas el conflicto. ¿Sí? Muy bien. Leamos muy detenidamente el artículo 4 y el artículo 5 de estas leyes, repito, 26.589 y 13.951, porque el artículo 4 y el artículo 5 de estas leyes indican qué cuestiones y qué asuntos no son objeto de mediación. Es decir, si bien el abanico de cuestiones que pueden ser sometidas a una mediación es importante, hay cuestiones que están exentas de la mediación. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a promover un juicio sucesorio, no necesito la mediación previa. Profe, Por ejemplo, si voy a promover un proceso de un concurso o una quiebra, no necesito la mediación previa, acreditar que fue a la mediación previa. ¿Sí, Antonella? pero si yo quiero hacerla, ¿la puedo hacer? Por supuesto, lo que vos no es, deja de ser obligatoria para promover la demanda. Claro. ¿Eh? Por supuesto, pero si yo, por ejemplo, quiero partir la herencia de una persona y quiero ponerme de acuerdo entre los herederos, ¿sí? Puedo hacer una mediación, en esa mediación podemos ir los herederos, podemos ponernos de acuerdo cómo dividimos la herencia y lo puedo hacer. Claro que para que ese acuerdo de partición tenga efecto, tendré que hacer una escritura pública, por ejemplo, un acuerdo ante escribano. Y si me quiero quedar más tranquilo, lo presento al juez para que me lo homologue. Pero yo puedo realizar una mediación. Lo que no es obligatoria para promover el proceso. Profe, ¿Sí? ¿y ¿Dónde estoy? si, Antonella, sí, escucho. Antonella, sí, y si la otra parte, por ejemplo, que no sea un acuerdo en términos sucesorios, si la otra parte no cumple y la mediación no es obligatoria, ¿qué pasa con ese acuerdo? La verdad Y que no lo entendí el cumple. supuesto. Vos decís, si la mediación no fuese obligatoria, yo Claro, voy yo a me la mediación presento. igual, porque me parece un buen sistema para resolver el conflicto. Llegamos Sí. a un acuerdo, ¿sí? Mm. Muy bien. Por eso digo que lo Y si la otra parte no lo importante es cumple. que ese acuerdo, además de haber nacido de una audiencia de mediación, yo lo lleve a homologar a sede judicial y le diga al señor juez, como producto de una mediación se llegó a este acuerdo, homológuelo. Si el juez lo homologa, entonces ese acuerdo, si se incumple, yo lo puedo ejecutar. O sea que lo necesario es que el juez lo homologue. Y sí, claro. Si no fuese obligatoria la mediación. Claro. ¿Sí? Gracias. Entonces, las cuestiones penales también están exentas, alguna de ellas, de esta mediación previa, ¿sí? Cuando el Estado es parte en un proceso, tampoco es obligatoria la mediación previa, ¿sí? Entonces, el artículo 5º y 4º, repito, contiene las cuestiones que están exentas de la mediación previa obligatoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Profe, ¿qué artículos de la ley que no llegué a escuchar? El 5º y el 4º. El 5º de la ley nacional, que es la 26.589. Y el 4, si es la ley provincial, 13.951. Ambos dicen
en distintos órdenes, nación o provincia, qué cuestiones están exentas de esta mediación obligatoria previa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, vayamos ahora a otro sistema alternativo de resolución de conflictos, que es el arbitraje. ¿Sí? El arbitraje también es un método que no implica que la contienda sea resuelta en sede judicial y que sea resuelta por un juez. Es decir, el arbitraje, como la mediación, prescinde de esa alternativa. ¿Sí? Los juicios arbitrales en la provincia de Buenos Aires están regulados en el libro sexto del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, a partir del artículo 774. ¿Sí? Entonces, ustedes a partir del artículo 774 tienen regulado el proceso arbitral, que es un proceso muy similar al judicial, con la diferencia de que la contienda no es resuelta por un juez, sino que es resuelta por un árbitro. O algunos lo llaman juez privado, ¿sí? Pero no son jueces, son árbitros. Aplican la ley, o sea, el proceso que desarrollan en ese proceso arbitral, ¿es conforme a derecho? ¿Es conforme al código? Sí, es conforme al código. Porque los árbitros no son legos, son abogados. Deben ser abogados los árbitros. Así como los mediadores también son abogados, los árbitros son abogados porque van a resolver la contienda conforme a derecho. ¿Sí? Muy bien. Profe, perdón, no todos los Franco, casos. acá. Sí. ¿Cómo? No todos los casos pueden ser resueltos por un árbitro, ¿no? No, Es ahí obvio. lo voy a decir. Ahí digo. Listo. Las cuestiones que pueden ser sometidas a un juicio arbitral no son todas las cuestiones. ¿Sí? El código dice que las cuestiones son aquellas susceptibles de transacción. Entonces el código dice que aquellas cuestiones que son susceptibles de transacción podrán ser dirimidas por árbitros. Cuando veamos transacción, ¿sí? Vamos a ver que aquellas cuestiones susceptibles de transacción son aquellas cuestiones que tienen contenido económico. Quiere decir que si las cuestiones solamente susceptibles de transacción son aquellas que tienen contenido económico, y si solamente las contiendas transables pueden ser sometidas a un juicio de árbitro, ergo, solamente las cuestiones de contenido económico pueden ser susceptibles de un juicio arbitral. ¿Sí? No todas, solamente aquellas susceptibles de contenido económico. Profe, ¿Sí? perdón, ¿y es obligatoria o es voluntaria? Ahí vamos. Bien. Son netamente consensuales. O sea, son netamente voluntarios estos procesos. ¿Sí? ¿Y quién decide? ¿Qué parte decide? Decide. Entre ambas partes convienen en que una cuestión de contenido económico sea resuelta por árbitros y no por jueces de la nación, ni por jueces de la provincia, sino por árbitros.
Es decir, le sacan la competencia a esos jueces y se la dan a los árbitros. ¿Quién lo decide? Las partes. ¿Sí? La decisión de que esa cuestión sea resuelta por árbitros, ¿sí?, se perfecciona en lo que se conoce con el nombre de compromiso arbitral. El compromiso arbitral es justamente aquel compromiso que reúne la voluntad de ambas partes por la cual deciden someter esa contienda a los árbitros. Ese compromiso arbitral, que generalmente se hace por escrito, ¿no? Se hace por escrito, mejor dicho. No, generalmente se hace por escrito. Tiene algunas cuestiones que debe contener, esenciales que debe contener, y ciertas cuestiones que las partes pueden convenir o no convenir. Por ejemplo, ese compromiso tiene que tener el nombre de las partes como dato necesario, tiene que contener qué cuestión es la que van a someter a los árbitros, tiene que contener domicilios de las partes, tiene que contener por qué abogados van a estar asistidos, o sea, tiene cuestiones que no pueden faltar. Pero tiene cuestiones que las partes pueden o no convenir. Por ejemplo, pueden o no convenir las partes que cuando los árbitros decidan renuncian a los recursos, por ejemplo, o renuncian a algunos recursos. Son cuestiones que pueden o no estar, ¿sí? Porque no son cuestiones esenciales de este compromiso. Con esto adelanto entonces que a diferencia del mediador, el árbitro o los árbitros deciden. No es que ayudan a las partes a resolver los conflictos. No, no, no. Los árbitros deciden, ¿sí? Emiten, entre comillas, una sentencia, que no se llama sentencia porque ellos no tienen jurisdicción, ¿sí?, sino que su decisión se denomina laudo. Entonces, el laudo arbitral hace las veces de sentencia judicial, ¿sí? Y el laudo arbitral, al igual que la sentencia judicial, también adquiere en algún momento calidad de cosa juzgada, y al igual que la sentencia, constituye para las partes, es tan obligatoria como una sentencia o como una ley. ¿Sí? Volvemos a la pregunta misma que en la mediación. ¿Qué pasa si ese laudo es incumplido por alguna parte? Lo mismo que una sentencia, ¿sí? Tomaré el laudo y lo presento en sede judicial y promuevo una ejecución de sentencia, en este caso, ejecución de laudo, ¿sí? ¿Por qué lo presento a un sede judicial y no se lo presento a los propios árbitros? Porque los árbitros, como no tienen jurisdicción, no tienen coertio, y como no tienen coertio, no pueden disponer actos de fuerza, no pueden realizar actos que implique el cumplimiento por la fuerza del laudo, porque no tiene jurisdicción. No pueden embargar, no pueden hacer un secuestro, no pueden dictar medidas cautelares, porque carecen de coertio, no tienen jurisdicción. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el compromiso, mediante el compromiso arbitral, repito, las partes deciden someter la cuestión a los árbitros. ¿Sí? Este proceso arbitral tiene claramente ventajas
y desventajas frente al proceso judicial. ¿A alguien se le ocurre alguna ventaja? Ojo que el Son más proceso, rápidos. Sí, la perdón, rapidez. ojo que el proceso arbitral, después lo vamos a ver bien cuando veamos proceso, es lo mismo que un proceso judicial, con una demanda arbitral, con una contestación de demanda, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Cuál sería la ventaja? Por ahí una alumna lo deslizó. Que eran más rápidos. Muy Hacen que el bien. propio Son procesos más rápidos, Será hay más un económico. enorme ahorro de tiempo, pero El la tema del desventaja, gasto económico también, ¿puede decir? ¿O no? la desventaja Son más caros los. Son es más caros, ¿no? justamente que son más caros, porque acá a los árbitros, que van a ser nuestros jueces, ¿sí? ¿Quién les paga? ¿El Estado? No, porque no son un poder del Estado. ¿Quién les paga a los árbitros? Las partes. Las partes. Las partes. Entonces las partes van a tener que pagar a sus respectivos abogados y a los árbitros. Entonces, es más rápido, pero es más costoso. Profe, ¿Sí? sería un proceso privado, ¿no? Es un proceso privado, no sería. Es un proceso privado. Cuya característica es que igual se lauda conforme a derecho. ¿Sí? Que tiene normas y que el laudo tiene la fuerza de una sentencia. ¿Me puedo hacer una pregunta, profesora? Cecilia, ¿cómo no? En el artículo 777 habla de forma del compromiso, que el compromiso deberá formalizarse por escritura pública o instrumento Sí. privado, o acta extendida ante el juez de la causa o ante quien le hubiese correspondido a su conocimiento. O sea que esto es como si fuera un contrato formal. Es un Es una contrato formal. formalidad. Es un contrato mediante la cual las partes manifiestan su voluntad de someter la cuestión a unos árbitros. Está bien. ¿Sí? Y eso es el compromiso. Si yo esa voluntad de someter la cuestión a un árbitro la manifiesto en un convenio, por ejemplo, si yo firmo un convenio, por ejemplo, firmo un convenio con Octavio Tomás. Firmo un convenio con Octavio Tomás, y le digo, mira, Octavio, me contrató para que yo le presente una colección de moda para su local, para su cadena de tiendas, ¿no? Entonces yo me comprometo con Tomás a hacer la entrega de tal colección, ¿no? Bueno, hacemos un convenio por el cual yo me comprometo a eso, él se compromete a pagar una suma de dinero, hacemos un contrato entre ambos, ¿no? Nosotros en ese contrato tranquilamente podemos convenir que si llegamos a tener algún inconveniente a raíz de este contrato que acabamos de celebrar, nosotros la cuestión, como tiene contenido económico, claramente, vamos a convenir que la dirima un árbitro. ¿Sí? Entonces vamos a convenir la competencia arbitral en ese convenio. ¿Sí? Esa cláusula de ese convenio que contiene el compromiso arbitral se llama cláusula arbitral. Repito, la cláusula arbitral es la cláusula del contrato que contiene la voluntad de someter la cuestión a los árbitros. ¿Sí? Mientras que el compromiso arbitral es la decisión de ambas partes de someter esa cuestión a los árbitros. ¿Se entiende la diferencia entre cláusula y compromiso arbitral? ¿Lo podría volver a No. repetir? Sí. Yo no. ¿Vieron que cuando uno tiene un contrato, cuando uno lee un contrato, dice, cláusula primera,
las partes, cláusula segunda, cláusula tercera, y en ese convenio se van, una cláusula tiene el objeto del contrato, otra cláusula tiene las obligaciones de las partes, otras cláusulas tiene los deberes de las partes, en fin, las cláusulas son los artículos, digamos así, de ese convenio. ¿Sí? Contiene todas las cuestiones que las partes convienen. ¿Sí? Puede haber una cláusula contractual que contenga el compromiso de que esta cuestión, o sea, que las cuestiones que derivan de este convenio sean dirimidas por árbitros. Cuando hay una cláusula que está en un convenio que contiene el compromiso de las partes de llevar la cuestión a los árbitros, se llama cláusula arbitral. ¿Sí? Profe, entonces esa cláusula forma parte de todo el convenio arbitral. ¿Entendí eso? ¿Está bien? No, del convenio que no es arbitral, del convenio de locación, por ejemplo. Listo, listo. Del contrato de alquiler. Este contrato de alquiler tiene una cláusula arbitral. ¿Por qué? Porque hay una cláusula que dice que las partes van a someter esta cuestión a los árbitros. Perfecto. Tiene otra cláusula que habla del precio. Tiene otra cláusula que habla del domicilio. Y tiene una cláusula que es la cláusula arbitral. ¿Sí? No funcionaría como el compromiso en sí mismo, porque tenés No, que... el compromiso está dentro de la cláusula. ¿Sí? El compromiso está dentro de la cláusula. Y el compromiso, además, surge y se perfecciona cuando la cuestión es sometida a los árbitros. Porque ese compromiso va a tener mayores datos que la cláusula. Como decía recién, va a tener el nombre completo de las partes, cuál es la cuestión que vamos a someter al árbitro, qué domicilio vamos a constituir a los efectos de este juicio arbitral. Es decir, el compromiso es mucho más detallado que la cláusula arbitral. La cláusula solamente contiene el compromiso de ir a los árbitros. ¿Sí? Y el compromiso es mucho más detallado y aparece cuando llego a la cuestión a los árbitros. Porque yo puedo tener una cláusula arbitral, chicos, en un convenio, y puedo nunca ir a los árbitros, porque por ahí nunca tuvimos ningún problema con el convenio. Y se desarrolló lo más bien, y me pagaron, y yo le entregué a Tomás las cosas bien, y Tomás me pagó bien, entonces no hay ningún problema. Y si no hay problema, no vamos a ningún árbitro. ¿Sí? En cambio, el compromiso surge cuando existe el conflicto y vamos al tribunal arbitral. ¿Se entiende o no? Yo ahora sí entendí. ¿Seguros? ¿Sí? Lo único que me quedó es ese compromiso, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está escrito el compromiso? No, el compromiso lo formulan las partes, lo confeccionan las partes por escrito, ahí como leyó una alumna recién, por acta o por escritura pública, pero una vez que está el conflicto y yo lo llevo al tribunal arbitral. Pero fue una pregunta. Ahí confeccionamos el compromiso. Sí, Antonella. Acá en el artículo 777 dice que, bueno, que puede formalizarse por escritura pública o instrumento privado o por acta extendida ante el juez de la causa. O sea, Sí, que señora. vos podés formular el compromiso aún ya estando... Porque vos podés decidir someter la cuestión a los árbitros cuando existe el conflicto, o incluso cuando tenés la demanda promovida ya. La hipótesis de que vos le sacás a un juez la competencia, el conflicto, para dársela a un árbitro, es un supuesto casi impensado.
sea, si vos promoviste el proceso judicial, vos terminás el proceso judicial. Y si vos decidís dirimir el conflicto, bueno, van a hacer una transcripción en el estudio jurídico y después se presentan al juez. O sea, no te vas a ir a un árbitro, es casi un supuesto impensado. Pero la ley prevé que vos podés someterlo a los árbitros antes del proceso e incluso durante el proceso. Profe, y acá donde dice, o ante Sí, aquel, Antonella. o ante aquel a quien hubiese correspondido su conocimiento, es decir, que tiene el mismo valor que la escritura pública si yo le llevo el compromiso, o sea, en realidad si lo extiende el juez al que le hubiera correspondido la causa. No entendí la pregunta, Antonella, repetímela, porque se cortó un poco. El compromiso, en vez de volcarlo en una escritura pública, lo llevo ante el juez que le hubiera correspondido la causa. Tiene la misma validez que la escritura pública, o sea, a lo que voy. Funciona igual. Por supuesto. La escritura pública es un documento. La escritura pública transforma ese documento privado en una cosa pública, que de plena fe. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, Profesora, una consulta. ¿quién me está hablando? Lucas, ¿sí? Lucas, a mí no me quedó muy claro, porque habíamos dicho que los árbitros no tienen jurisdicción. Entonces, No si lo se tienen. incumple esta cláusula de llevarlo al árbitro, ¿no? O sea, ¿qué fuerza legal tiene esto? Porque el juez, ¿qué le dice? Che, no, tenés que ir al árbitro si no tiene No jurisdicción. entiendo. A ver, una cosa es el laudo y una cosa es la cláusula. Son dos cosas diferentes. El laudo es la decisión que toma el árbitro o los árbitros una vez que resuelven el conflicto, y ese laudo es el que, incumplido, si alguien lo incumple, ese laudo, para poder solicitar una medida de fuerza y para obtener su cumplimiento, yo lo debo presentar en sede judicial. Es decir, la ejecución, el proceso de ejecución que nace a partir del incumplimiento de un laudo, se hace en sede judicial. ¿Sí? Ahí digo que, ¿por qué se lo pido al juez y no al árbitro? Porque el árbitro no tiene jurisdicción y porque el árbitro no puede tomar medidas de fuerza, solamente la puede tomar un juez. ¿Sí? Ahora, el compromiso arbitral, ¿sí?, que se puede perfeccionar mediante de bastantes modalidades, como dice el código, o por escritura pública, o por un acta ante el juez, si ya hubo un proceso iniciado, ¿sí? Es diferente. Eso no tiene nada que ver con la jurisdicción o no que tenga un árbitro. No sé si yo por ahí no entendí la pregunta. Está bien. Gracias. ¿Sí? No, profe, por ahí lo que yo entendí que quería preguntar el compañero, ¿me escucha? Sí, perfectamente, Antonella. La cláusula en sí de arbitraje, digamos que las partes acuerden en un contrato que van a ir en caso de un conflicto, no tiene ninguna, no cumple nada más que las partes en el momento del conflicto voluntariamente van al arbitraje, pero porque quieren, o sea, la cláusula esa puede quedar ahí en la nada, ¿o no, profe? Si yo voy a un juicio... Yo voluntariamente puedo convenir esa cláusula, decir, bueno, si tenemos algún problema, vayamos a un juicio de árbitro, y puede ser que si ocurrido el problema, ¿no?, yo me arrepienta y digo, mira, la verdad que no quería, ¿para qué puse árbitro? Yo prefiero un juez. Voy y le presento la demanda al juez y ya está, listo. ¿Está? Como es algo voluntario, si la cláusula yo la conveno en su momento, bueno, y después decido que no, lo presento a un juez.
pero es medio, también es una hipótesis bastante impensada, porque si yo fui asesorada y a mí me dijo el abogado, mira, hagamos esta cláusula, porque si tenemos algún problema, los árbitros van a fallar más rápido que un juez, y después llega el momento, yo decido que no, es medio raro también, ¿no? ¿Sí? Pero eso no tiene que ver con la falta de jurisdicción de los árbitros. ¿Está? ¿Sí? Otra cosa que también es importante es que como los árbitros, los tribunales arbitrales, por ley de colegiación, los colegios de abogados departamentales tienen que tener tribunales arbitrales, o sea, en la sede de los colegios de abogados funciona tribunales arbitrales, ¿sí? Y se accede a ese lugar mediante concurso, ¿sí? Con esto quiero decir, como los árbitros no son elegidos por las partes, sino que las partes son las que someten llevar el conflicto al tribunal arbitral, los árbitros pueden ser recusados con expresión de causa, como si fuese un juez. ¿Sí? Porque yo por ahí decido llevar la contienda a los árbitros y resulta que en Mar del Plata, en el colegio, está un abogado que es, no sé, el hermano de la parte de mi contraparte. Bueno, lo recuso. ¿Sí? O se inhibirá el árbitro. ¿Sí? La conformación tiene árbitros titulares y árbitros suplentes. Así que también, frente a una situación de esta, se integra la composición con los otros árbitros. ¿Sí? Bien. Entonces ustedes van a leer a partir del artículo 774 del Código de la Provincia, Procesal Civil y Comercial de la Provincia. ¿Sí? Entonces, hoy tenemos que tener presente dos medios alternativos: la mediación y el arbitraje. ¿Sí? Hay una comisión que está un poquito más adelantada que la otra porque tengo entendido que algo de consumo vieron, pero vamos a volver a ver un poco consumo conmigo la clase que viene, y conciliación, que creo que es el otro modo. Un poquito de negociación, ¿sí? Porque todos estos métodos tienen cosas distintivas, ¿sí? O sea, no son todo lo mismo. Se parecen, pero no son todo lo mismo. ¿Está? ¿Sí? Por favor, vayan leyendo así. La próxima clase, antes de comenzar con los temas, hacemos un pequeñito síntesis y después terminamos con los otros métodos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. En el chat, yo que nunca lo consulto, tengo algunas preguntas, pero me las hicieron orales porque se dieron cuenta que yo no le estaba dando mucha bolilla, entonces dijeron, como esta mujer no lee el chat, le vamos a hacer oral. ¿Puede ser? ¿O queda alguna pregunta sin contestar? ¿Seguros? Yo tengo una duda, profe. Dale, Antonella. El juicio arbitral en sí, ¿qué se toma? ¿Qué consideran ustedes que tenemos que tener en claro en esta primera parte? Bien. Las cuestiones que pueden ser sometidas y las cuestiones que no pueden ser sometidas. Las características generales del árbitro, en el sentido de que es una persona que va a fallar conforme derecho, ¿sí? Las características del laudo y la posibilidad de su ejecución o no. ¿Sí?
qué es el compromiso, qué es la cláusula arbitral, qué contiene el compromiso, qué debe contener el compromiso y qué puede contener, ¿sí? No más que eso. Profesora ¿Quién me está hablando? ¿Romy? Romina, acá una compañera pregunta cómo se designa el árbitro. Bueno, el árbitro dije al principio que es un concurso, por concurso, de oposición y antecedentes que se dan en el colegio de abogados, se hace un orden de mérito, el colegio los designa, o sea, como no pertenecen a ningún poder público, digamos, acá no hay consejo en la magistratura, ¿no? Porque son jueces privados, ¿sí? Entonces son elegidos por los colegios mediante concurso. Bien, ¿Sí? gracias. Bueno, chicos. Disculpe, a mí me quedó una duda si Dale, Facu. el laudo necesita la homologación. ¿Cómo? ¿El laudo para que sea ejecutable necesita la homologación o no? No, el laudo no necesita. El laudo tiene fuerza ejecutiva por sí mismo. ¿Sí? Tiene, una vez que no se recurre, una vez que terminó el plazo para discutirlo o recurrirlo, el laudo no requiere presentarlo en sede judicial. Vamos a suponer que el laudo es cumplido por las partes. Listo, es cumplido. Nunca fuimos a sede judicial. El tema es que si yo el laudo no lo cumple una parte, para poder ejecutarlo, necesito presentarlo en sede judicial. Pero no para homologarlo, para ejecutarlo. ¿Sí? Porque el laudo, para tener fuerza obligatoria, no necesita ser homologado por el juez. ¿Sí? Tiene fuerza por sí mismo el laudo. ¿Sí? ¿Está? Es muy buena la pregunta. No hay que homologarlo, ¿eh? Ojo. La última. ¿Dónde estoy? Antonella. Dale, Antonella. Puede ser que acá en el artículo 801, cuando Sí. uno presenta un recurso ante el laudo, dice que se van al tribunal jerárquicamente superior, al juez al quien habría correspondido conocer la situación. Bueno, porque depende, O sea, depende el tipo de... Claro. Explico lo siguiente. Hay recursos, eso lo vamos a ver bien después, hay recursos que pueden ser resueltos, estos en general, no solamente en los procesos arbitrales, incluso en los procesos judiciales, hay recursos que son resueltos por el mismo órgano que dicta la resolución atacada. ¿Sí? En cuyo caso, si yo interpongo un recurso contra el laudo, ¿sí?, que puede ser resuelto por el mismo tribunal arbitral, yo no voy a ningún juez. Por ejemplo, si yo interpongo una aclaratoria, porque los árbitros pusieron, se condena a fulano de tal a pagar 1 millón de pesos, y cuando pusieron un millón en números, pusieron 100.000. O sea, no se sabe si es 1 millón o si son 100.000. Entonces, si yo presento una aclaratoria para que me aclare ese punto, es un recurso que puede ser resuelto por el mismo tribunal, ¿no? O por el mismo tribunal arbitral. O vamos a suponer que yo presente un recurso de revocatoria intentando que el mismo tribunal cambie algún punto del laudo. Bueno, no voy a ningún juez. Ahora, hay recursos que implican que la decisión la revise otro tribunal. ¿Sí? Lo mismo que los recursos en un proceso judicial. Hay recursos que no lo resuelve el juez que dictó la sentencia, sino que lo resuelve otro tribunal jerárquicamente superior. Para eso están las cámaras de apelaciones, ¿no es cierto? Muy bien.
En el caso de un laudo, si yo pretendo, mediante el recurso, que el laudo sea revisado por otro, y no por el mismo tribunal arbitral, entonces en ese caso, el que lo va a revisar va a ser el juez que hubiera correspondido de no haber ido al árbitro. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entendió? A algunos no les veo la cara porque están cerraditos, pero los que les veo la cara Perfecto. no tienen cara muy de convencido. Profe. ¿Está bien o no? Sí, perfecto. ¿Entendieron o no? Sí, Sí, a mí Bueno, me quedó ok. una duda. Valentina. Sí. ¿Valentina? Sí. Respecto de, en el caso si antes de haber un arbitraje, tiene que haber mediación o puede haber, o directamente es el arbitraje. O sea, si Muy puede bien. haber las dos La juntas, no sé si me mediación explico. no es obligatoria, no es un paso previo al arbitraje. Ok. En ningún lado dice que... Y además, como son justamente los dos son medios alternativos, la mediación no constituye un paso previo al arbitraje. Pero puede haberla, por ejemplo, si las Por partes supuesto quieren. que puede haberla, pero no Perfecto. es un paso obligatorio previo. En cambio, para promover una demanda judicial, sí. Bien, gracias. ¿Mm? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, a mí me quedó una duda respecto a lo de mediación. Quería saber si la Micaela. ley 26.589 era de nación y la otra ley que dijo era de provincia. Exacto. Hay una en orden nacional y una en orden provincial. Genial, esta Que duda me había quedado. prevé, Gracias. que prevén la mediación obligatoria. Siempre estamos hablando de cuestiones de contenido económico, si es ante la justicia ordinaria o si es en la justicia federal. ¿Sí? Genial, gracias. Bien. Profe, última. Antonella, sí, Sí. dale. El procedimiento de ambas mediaciones, que bueno, ahora no lo leí bien, no sé si es muy distinto. ¿Nos toman los dos o van más para Mirá, el lado de provincia? No, en realidad sí nos interesa que ustedes sepan que hay una legislación que pertenece a la justicia federal y una legislación que pertenece a la justicia ordinaria. Si vos te detenés en ver las cuestiones que están exentas, es casi idéntico el 4 del 5. ¿Sí? Después los mediadores que atienden la justicia federal son lo mismo, están capacitados igual que en la justicia ordinaria. Lo que pasa es que unos están en un registro y en otros están en otro registro, pero digamos también no hay grandes diferencias. En los dos órdenes es un paso previo al proceso. En los dos órdenes se acredita de la misma forma, mediante un acta, o sea que no hay diferencias notables, prácticamente. Sí nos interesa saber, sí nos interesa que ustedes sepan que hay legislaciones diferentes. ¿Sí? ¿Está? Bueno. Sí, perfecto, gracias. Chicos, nos vemos el viernes que viene. Y a otros nos vemos el lunes que viene. ¿Sí? Gracias, Bueno, profe. buen fin de semana. Gracias, igual. Chau, chau.